Diputado Castillo tiene el uso de la palabra. Y para poner a consideración el proyecto de 1923, 1415 y pidiendo también los 5 minutos. Tiene los 5 minutos. Sí, señor presidente, voy a tocar un tema de enorme gravedad y que creo que a nadie le va a escapar el tema del que voy a hablar. Yo no he podido acompañar el proyecto votado por el resto de los bloques, he marcado mi abstención por secretaría respecto de la agresión militar israelí sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Hoy, abriendo las noticias de los diarios, podemos ver que 4 niños palestinos han muerto, estaban jugando en una playa, un barco los bombardeó y los mató. Con ellos 4 van 43 niños palestinos masacrados por los bombardeos israelíes del 8 de julio a la fecha. La operación denominada Barrera Protectora es una más de tantas: plomo fundido, invierno caliente, y siempre vemos repetirse lo mismo: acciones terroristas protagonizadas por el Estado de Israel, y no me quedo corto en esta definición. Una acción terrorista es la que realiza un Estado cuando bombardea directamente a la población civil, cuando sin ningún tipo de juicio previo se arroga el derecho de matar indiscriminadamente a quien considera un posible agresor. La dictadura militar genocida en nuestro país fraguaba que había enfrentamientos, no decía encontré un militante de la guerrilla y lo fusilé, decía no, se escapó, nos enfrentamos, fraguaba lo que fue un fusilamiento o las víctimas que tiraban desde los aviones al mar. Acá, señor presidente, el Estado de Israel abiertamente proclama su derecho a descargar las bombas asesinas sobre miembros del pueblo palestino. Más de 150 muertos desde que empezó la operación a la fecha. Mientras se veía el Mundial de Fútbol, las otras imágenes que nutrían las televisiones de todo el mundo eran las de la población palestina masacrada. Y acá, señor presidente, la excusa de Hamás no puede ser sostenida. Como Saddam Hussein no podía justificar la invasión norteamericana a Irak, o como el Talibán no era justificación de la invasión norteamericana también a Afganistán. Acá hay una clara situación colonial que sufre el pueblo palestino. Gaza es hoy el equivalente en nuestro tiempo a lo que fue en su época el gueto de Varsovia. Y así como uno de ninguna manera podía señalar equidistancia entre los valientes judíos que resistían de todas formas, incluso armada, la opresión nazi, de ninguna manera podemos señalar algo por el estilo en lo que hace a la resistencia palestina frente a lo que es el ejercicio del terrorismo de Estado colonialista que está ejerciendo el Estado de Israel. Gaza es hoy un gueto a cielo abierto, donde se les controla la entrada de los medicamentos, del agua. No hay un conflicto entre estados iguales. Permítaseme leer lo que ha dicho el lingüista Noam Chomsky al respecto. Chomsky dice: es un asesinato. La incursión y bombardeo de Gaza no se trata de destruir a Hamás. No se trata de detener el lanzamiento de cohetes hacia Israel. No se trata de lograr la paz. La decisión de Israel de llover muerte y destrucción en Gaza, el uso de armas letales del campo de batalla moderno contra una población civil indefensa, es la fase final de una campaña de décadas para limpiar étnicamente palestinos. Israel utiliza sofisticados aviones de ataque y buques de guerra para bombardear densamente campamentos atestados de refugiados, escuelas, edificios de apartamentos, mezquitas y barrios bajos, para atacar a una población que no tiene fuerza aérea ni defensa aérea, sin marina, sin armas pesadas, ninguna unidad de artillería, sin armadura mecanizada. No hay ningún comando en el control ni ejército, y lo llama una guerra. No es una guerra, es un asesinato. Cuando los israelíes en los territorios ocupados ahora afirman que lo hacen para defenderse,
se están defendiendo en el sentido que cualquier ocupante militar tiene que defenderse de la población a la que están aplastando. No puede defenderse cuando se está ocupando militarmente tierra ajena. Eso no es defensa, llámenlo como quieran, no es defensa, dice Noam Chomsky. Y suscribo plenamente sus palabras. Acá de ninguna manera se trata de un problema religioso. Numerosos judíos en todo el mundo, y esta es una tendencia en crecimiento, critican abiertamente la política del Estado de Israel. Podemos leer estas declaraciones por todos lados. Hoy el músico... Diputado, ya han pasado los 5 minutos. Solicito un minuto más, señor presidente. Quería señalar nada más que el músico Roger Waters ha hablado con su amigo Neil Young para que no dé su recital en Tel Aviv. Los cineastas israelíes acaban de sacar una declaración repudiando la acción de su propio Estado. Por ende, y lo último que quería decir, señor presidente, no he podido acompañar el proyecto porque creo que la comunidad internacional es absolutamente cómplice con lo que pasa. El gobierno norteamericano en particular es absolutamente responsable de lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Por eso es que independientemente de la declaración que se ha votado de consenso palestino, por eso es que independientemente de la declaración que se ha votado de consenso, creo que la que proponemos del Frente de Izquierda puede ser perfectamente votada también por una gran parte, al menos, de esta Cámara, donde manifestamos el expreso repudio al ataque israelí y rechazamos la ocupación claramente del territorio palestino y exigimos el cese de la ocupación. No lo puse en el proyecto, pero creo que no estaría de más plantear la exigencia de la ruptura de relaciones de nuestro gobierno con el Estado de Israel. No se puede esto tolerar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas del referido expediente. Síganse a marcar su voto. Rechazado.